Muy bien. Hoy voy a explicar en media hora el capítulo 3. El capítulo 1 y 2 de este libro son muy importantes porque hablan tal cual lo que es mejoramiento genético, lo que es selección fenotípica, lo que es interacción genotipo-ambiente, lo que es cruzamientos, lo que es selección, ¿no? El capítulo 3 nos habla de genética, lo que hemos visto nosotros en genética mendeliana en el tercer semestre. Pero nos incorpora dos o tres cosas que son sumamente importantes que muchas veces los ganaderos no entienden. Entonces, ¿qué habíamos visto nosotros al menos los que han llevado genética conmigo? Creo que ninguno. Es que hay dos tipos de genética, miren. La genética cualitativa, que es la clásica mendeliana, que esa es la que hemos visto en el tercer semestre. Y obviamente está la molecular y la ingeniería genética. Esto ya nosotros estamos haciendo algo de genética molecular, pero no tanto, por ejemplo, transgénicos, pero sí cosas interesantes con genética molecular. ¿Qué requiere eso? Laboratorio. La otra genética es de la genética cuantitativa o de poblaciones, y esa es la que ve mejoramiento animal. Y es puro matemáticas, estadística, computación. Pero claro que ese no es nuestro objetivo de nosotros. El objetivo de nosotros es conocer, dar un pantallazo de lo que es mejoramiento genético y ustedes puedan ir a una lechería o una ganadería de carne y hacer selección, mejorar genéticamente, identificar cuáles individuos son mejores en ese ambiente. Y no tanto la genética, perdón, no tanto la estadística y matemática, que eso es para gente que se va a especializar y va a hacer los sumarios, que eso yo les he explicado también. Bueno, Mendel fue el creador de la genética mendeliana, justamente, con color amarillo, verde, rugoso, liso. Pero unos cuantos años después, Fisher, Haldane y Wright fueron los que dijeron o fundaron las bases de la biometría, ¿no? Que es la base de las matemáticas para mejoramiento genético. ¿Cuál es la diferencia? Aquí habíamos hablado también, creo, ya no me acuerdo, pero yo explico así. Un triángulo. En la punta del triángulo está la genética mendeliana, lo que Mendel hizo. Un par de genes. O hay cuernos o no hay cuernos. Depende de un par de genes. Si un ternero nace con cuernos va a morir. No hay cómo. Por ejemplo, nace un ternerito con cuernos y la única para que no tenga cuernos es descornarlo químicamente, quirúrgicamente, pero siempre va a tener cuernos. Quiere decir que los cuernos no dependen de la influencia ambiental. Si le doy más comida, si le doy menos comida, si se enferma, si no se enferma, igual va a tener cuernos, porque dependen únicamente de un par de genes y de nada del ambiente. A medida que van aumentando los genes, llegamos a la base. Y la base dice que es el modelo poligénico. Muchos genes, miles de genes, cientos de genes que influencian una característica. Y aquí está la cantidad de leche, el peso al nacer, el peso al destete, el peso al destete. Todo eso está acá. Cantidad de huevos que pone una gallina, cuántos días necesita un cerdo para llegar a 100 kilos. Todo eso está en poligénico. ¿Y saben qué? Depende del ambiente también. Hay una interacción, capítulo 1, interacción fenotipo-ambiente o genotipo-ambiente. Si yo no le doy comida a una vaca, no va a producir leche. Si yo no le doy sanidad a un cerdo, no va a ganar correctamente peso. Si no le doy vitaminas y probióticos a una gallina, no va a producir lo que tiene que producir. En cambio aquí no. No importa si le doy comida, no le doy comida, siempre va a tener cuernos. Aquí sí, si le doy comida, si le doy estrés, si le doy esto, va a influenciar la producción. La genética clásica es lo que hemos visto nosotros en genética mendeliana, que hemos visto las leyes de Mendel, la aplicación de las leyes, la interacción génica simple, los cromosomas, el número de cromosomas, pocos genes involucrados. Entonces, las leyes de Mendel no las voy a repetir, pero están la segregación independiente, en la mitosis y en la meiosis, qué es lo que pasa, cómo se separan los cromosomas. Aquí está justamente cómo la mitosis funciona de una célula. Luego esta es la mitosis.
Se forman los cromosomas, el cariotipo, todo eso que hemos visto en genética general, ¿verdad? Pero aquí está lo importante. Esto es lo nuevo, que hay una aleatoriedad de la herencia. ¿Qué quiere decir? Que algunos reciben buenos genes y otros reciben genes mediocres y otros malos. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando se forman los gametos y cuando se forma el embrión. Y esto es muchas veces lo que los ganaderos no entienden y dicen, pucha, si este toro es el mejor y mi vaca es la mejor, miren el ternero trucho que me ha dado. ¿Por qué? Es por esto, la aleatoriedad de la herencia. En la meiosis ocurre esto. A ver, vamos a ver, no voy a explicar la meiosis porque ustedes saben. A ver si... Ocurre esto, se segregan los genes, ¿verdad? Se dividen y unos van a ir. ¿Qué quiere decir? Que hasta si este es un padre y este es una madre y tienen 4 hijos, los hijos no van a tener la misma genética. Ustedes, por ejemplo, tienen hermanos, ¿acaso son exactamente igual a sus hermanos? No, ¿no ve? Hay una diferencia y esa es la aleatoriedad de la herencia. Miren, y eso funciona aquí cuando se forma un óvulo o cuando se forma un espermatozoide. Hay el X del papá y el X de la mamá. Se juntan, ¿no ve? Para formarse, se forman un quiasma y ahí en realidad hay un cruce de información, porque de este X y esta otra X va a salir uno solo, pero este solo ya tiene la información del padre y de la madre. Decimos que en 50 y 50, pero eso es teórico. Puede salir 80% del papá, 80% de la mamá. Por ejemplo, este es el óvulo de mi mamá. Y aquí está el X de mi abuelo y el X de mi abuela. Se juntan, se mezclan y va a salir un óvulo donde uno de ellos va a tener el 80% de los genes del abuelo y 20% de los genes de la abuela. Porque esa es mi mamá. Mi mamá tiene 50% de su papá y 50% de su papá y de su mamá. Cuando me va a pasar a mí, me va a pasar 50% de los genes de ella, pero los genes de ella son 50% de mis abuelos. Entonces aquí puede ser, pucha, 80% del abuelo y 20% de la abuela. O al revés, 80% de la abuela o 20%. Decimos en promedio 50-50, pero no es así. Y lo mismo pasa con los espermatozoides. Entonces, si viene un espermatozoide aquí, digamos, ovula en enero esta vaca, este óvulo va a tener una cantidad de genes 80 y 20. Al otro mes, cuando ovule la vaca y forme otro óvulo, no va a ser 80-20, por ahí es 50-50, 60-40, 70-30, 90-10, no sabemos. Esa es la aleatoriedad de la herencia. O sea, cada vez que se forma un óvulo, hay una carga genética única. Por lo tanto, ustedes, por ejemplo, son una única carga genética de su madre y de su padre. El hermano que tienen al lado es otra carga genética única de su padre y de su madre. Y cada uno es diferente. Bueno, aquí está la obtención de los gametos. Esa es otra cosa importante. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en genética general, que aquí, por ejemplo, aquí hay un dihíbrido, J y B, homocigotos. Por lo tanto, el único gameto que produce es este. Una J mayúscula, una B mayúscula. Aquí uno de ellos es heterocigoto, por lo tanto produce 2 gametos, J y B mayúscula, y J mayúscula y B minúscula, porque esta es la única J que pasa mayúscula. En cambio, B puede ser B mayúscula o B minúscula. En un dihíbrido puede haber 4 gametos, J mayúscula, luego J minúscula, B mayúscula, B minúscula, B mayúscula, B minúscula. Yo me acuerdo que siempre trabajamos hasta dihíbridos y máximo trihíbridos. Pero, ¿qué cuando hay 100 genes? Imagínense cómo vamos a sacar si hay 150 genes para leche. ¿Vamos a hacer esto? No, tenemos que usar matemáticas. Peor aquí, por ejemplo, este es un cuadrado ya de un dihíbrido de este. Cuando se cruza un doblemente heterocigoto entre sí, tenemos 16 casillas, 9 tipos de cigotos pueden formar. Este es uno, estos dos son iguales, estos dos son iguales, estos son toditos iguales, mírense, doblemente heterocigotos, estos dos son iguales, este es único, estos dos son iguales y este es único. 9 tipos de gametos. Imagínense cuando son 100, enorme.
No podemos nosotros ya utilizar un tablero de Punnett para decir, ay, hay 9 amarillos lisos, 3 amarillos rugosos, 3 verdes lisos, un verde rugoso. No, son millones de cosas. Entonces, tengo que usar fórmulas. Y el capítulo 3 nos habla de 2 fórmulas. Para encontrar los cigotos, esto de acá, aquí dice que hay 1, aquí dice que hay 2 y aquí dice que hay 4. Facilito, dice. La fórmula es 2 a la n, donde n es el número de loci, que es heterocigoto. Entonces vamos allá. Aquí, 2 a la n. ¿Cuántos son heterocigotos? Este es homocigoto, este es homocigoto. 2 a la 0. Cualquier número elevado a la potencia 0 es 1. Por lo tanto, esto es 2 a la 0, un gameto. 2 a la n. ¿Cuántos aquí son heterocigotos? Homocigoto, heterocigoto. 1. 2 a la 1, 2 gametos. Aquí, 2 a la n. N es el número de heterocigotos. Un heterocigoto, 2 heterocigotos. 2 a la 2, 4 gametos. Así funciona esto. ¿Está bien? Para sacar gametos ahora es 2 a la n. Más fácil. 2 a la n. N es la cantidad de heterocigotos que tiene el padre en su genotipo. Y para sacar los cigotos es 3 a la n por 2 a la m. 3 a la n, n es el número de los en el cual ambos son heterocigotos y el otro en el cual un solo padre es heterocigoto. Saquemos este 9. 9 tipos de cigoto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Se está cruzando este doblemente heterocigoto con otro doblemente heterocigoto, o sea, este por este. Entonces, la fórmula dice 3 a la n por 2 a la m. ¿Este es heterocigoto? Sí. ¿Este es heterocigoto? Sí. Entonces es 3 a la 2. 3 a la 2, ¿cuánto es? 3 por 3, 9. 9. 3 por 2, 9. Por 2 a la m. ¿Queda algún homocigoto? No, porque los dos son heterocigotos. Entonces esto es 3 a la 2 por 2 a la 0. 2 a la 0 es 1. Por lo tanto, esto es 3 a la 2, 9 tipos de cigotos. Entonces, estas son las dos fórmulas. Esta es para sacar cuántos gametos produce un individuo y esta es para ver cuántos gametos o cigotos o embriones únicos puede formar el cruzamiento de un animal con otro animal. Y el libro nos lo hace, no como yo, con 2, con 3, con 4. El libro lo hace ya directo, grande. Dice, un individuo heterocigoto en 100 pares de genes, por ejemplo, A, B, B, C, 100, toditos heterocigotos, dice, ¿cuántos gametos únicos va a producir? Dice, 2 a la 100, 1.27 por 10 a la 30 tipos de óvulos puede producir una vaca cuando tiene 100 genes alineados y los 100 son heterocigotos. 1.27 por 10 a la 30. Y dice, y si se cruza este heterocigoto con otro individuo exactamente igual que tiene los 100 genes heterocigotos, ¿cuántos tipos de hijos, de hermanos va a tener? 3 a la n por 2 a la m. Todos son heterocigotos, por lo tanto 3 a la 100 y no hay ningún homocigoto, porque toditos son heterocigotos. 3 a la 100 por 2 a la 0, que es 1, son 5.15 por 10 a la 47 tipos de hijos que puede tener ese animal. O sea que la variación es enorme. Y esa es la aleatoriedad de la herencia. Y se llama muestra mendeliana, que ahorita vamos a ver. ¿Qué quiere decir? La recombinación de los genes durante la formación de las células germinales es al azar. Esto es importante desde el punto de vista de evolución, pero reduce la habilidad de controlar el resultado de la progenie. No podemos, ¿qué quiere decir? Que van a haber animales buenos y animales malos. Y esa es la muestra mendeliana, que en inglés es Mendelian Sampling. ¿Qué quiere decir? Es el muestreo aleatorio de los genes paternos, ya les he dicho, 80%, 20%, 70, 30, 50, 50, causadas por la segregación y recombinación independiente de los genes cuando se están formando los gametos y por la aleatoria selección de los gametos en la formación de los embriones. O sea, yo no puedo decir, yo quiero que este óvulo tenga el 60% de los genes de mi abuela y el 40% de mi abuelo, porque mi abuelo tenía estas enfermedades y yo no quiero eso. No, es aleatorio. Aleatorio significa al azar, suerte. ¿Y cómo lo explica el libro? Miren, aquí dice, aquí vamos a cruzar los peores
machos peces con las peores hembras peces. Y aquí las mejores hembras peces con los mejores machos reproductores peces. En los dos vamos a tener una media, hijos encima y debajo de la media. Pero si se dan cuenta, dice, algunos hijos de padres malos, papá y mamá mala, van a estar aquí, casi tan cerca como la media de los hijos buenos. O sea que padres malos van a poder tener algunos hijos muy buenos. ¿Por qué? Por la aleatoriedad de la herencia. Han dado los mejores genes papá y mamá. Y lo contrario también ocurre. Los mejores padres van a tener algunos hijos que son tan malos como la media de los hijos de padres malos. O sea que eso de, yo no entiendo por qué, si el toro es bueno y la vaca es buena, ha salido uno más, por la aleatoriedad de la herencia. Cuando se han formado los gametos, el toro no ha pasado los mejores genes, y la vaca tampoco. En este caso, los peces. ¿Mm? Eso es lo que pasa. Por lo tanto, eso dicho de que esa es la oveja negra de la familia mía, mi padre es bueno, mi madre es buena, y mi hermano o yo hemos salido malísimos, soy la oveja negra de la familia. ¿Por qué? Porque dentro de esa recombinación de genes aleatoria, mi papá me ha pasado sus peores genes y mi mamá me ha pasado los peores genes. Y a mi hermano le ha pasado los mejores genes. Eso es suerte, aleatoriedad. Eso es lo nuevo en este capítulo 3. ¿Está bien? Eso es lo nuevo, no es más, es la aleatoriedad de la herencia. Lo demás, si pueden leer, es dominancia, codominancia, sobredominancia. ¿Cómo explica el libro? Así. Dice aquí dominancia. Aquí hay un homocigoto y aquí hay un homocigoto. El heterocigoto se comporta o se expresa como un homocigoto. Amarillo, verde, y el homocigoto se comporta como un homocigoto. O sea, el amarillo domina el verde. En la parcial tenemos que el heterocigoto está al medio de los dos homocigotos, y uno clásico de ese es la codominancia. El papá, un homocigoto es rojo, otro homocigoto es blanco, pero cuando se cruzan produce otro fenotipo que es rosado. Ese es exactamente al medio. La dominancia intermedia está en un rango por ahí, en cambio la codominancia está al medio medio. La sobredominancia es cuando el heterocigoto es más que uno de los homocigotos. Miren, homocigoto, homocigoto, y el heterocigoto es más que uno, y aquí es más que este. Eso es sobredominancia. Y luego tenemos la epistasis y pleiotropía. Bueno, la pleiotropía no tanto, pero la epistasis sí. Es la interacción entre genes en diferentes cromosomas, de tal manera que la expresión de los genes de un locus depende de los alelos presentes en uno o más otros loci. Hay epistasis dominante y recesiva. Esto no voy a preguntar. Esto es lo que es nuestro, genes aditivos, y esto es lo nuevo también. Miren, aquí hay 3 toros. Fenotípicamente es el color azul. Los cuadraditos son sus genes, que en realidad no podemos ver así como está. Dice que tiene 6 genes. Y el fenotipo, que es lo que vemos, dice que este toro es 6, este toro es 14 y este toro es 10. ¿Cuál es el mejor fenotípicamente observando? Este, porque es 14. Este es el segundo y este es el tercero. Pero si pudiéramos ver los genes, como estamos viendo aquí, porque a mí no me interesa el fenotipo, sino el genotipo, porque esto es lo que va a pasar a los hijos, ¿cuál sería mejor? Si sumamos, pueden ver que los genes se llaman aditivos porque algunos restan y otros no hacen nada. Y otros suman, y suman poquito. Miren, 1, 2, el que más suma 4. El que más aquí suma 10, que ese es un supergen. No hay. ¿Por qué? Porque no son 100, son miles de genes que van aditivamente. Entonces, si pudiéramos sumar eso, menos 2 más 4 más 2 más 1 más 1, este es más 16 genéticamente. Este no había sido tan bueno, es más 5. Y este había sido el peor, negativo, menos 10, todo es negativo. Oiga, 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 oiga. ¿Y por qué si es negativo menos 10 está de segundo? Y el segundo está de primero. Y el último es el genético, el que mejor genética tiene fenotípicamente es el peor. El fenotipo puede engañar. ¿Qué he borrado de aquí yo? El ambiente. Este es genéticamente superior, pero ha tenido un ambiente negativo. ¿De cuánto? Uno puede saber si es 16 positivo y es 6, ¿cuánto le ha restado? 10 negativo el ambiente. Este ha tenido un ambiente
positivo y este recontra positivo. ¿Qué puede haber sido un ambiente negativo para un toro, por ejemplo, al destete? Su mamá, se murió su mamá, no chupó leche, le dio diarrea. Entonces fue un ambiente completamente negativo. El toro es excelente, pero el ambiente es negativo. Por lo tanto, el fenotipo que vamos a ver es, pucha, un toro malo. ¿Está bien? Entonces, una cosa es el fenotipo, capítulo 1, genotipo y genotipo y el ambiente. ¿Sí? Que ahí el capítulo 1 o 2 dice que el fenotipo es igual a la genética más el ambiente, capítulo 1. Entonces, esos se llaman genes aditivos. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Por lo demás, es herencia mendeliana, los cromosomas, cariotipo, eso ni me interesan ni voy a ver solamente eso. Ese es el capítulo 3, jóvenes. Después vamos a entrar a este capítulo 4, a ver cuánto tiempo tengo. El capítulo 4, le faltan 4 minutos. ¿Ves? Es cabalito para un capítulo y rápido. Entonces, recapitulando desde un principio, vamos desde un principio. ¿Qué es lo nuevo de este capítulo? ¿Qué es lo nuevo que tienen que ver aquí? Es la aleatoriedad de la herencia. ¿Sí? La aleatoriedad de la herencia. ¿Dónde está que no lo pillo? Más adelante. Esta, la aleatoriedad de la herencia. ¿Cuándo ocurre? Cuando se forman los gametos y los embriones. En la meiosis más que nada, ¿verdad? Se mezclan los genes padres y algunos reciben los mejores genes del padre y otros los peores genes del padre. En cada espermatozoide o en cada óvulo es así. Cada óvulo de una mujer que ovula es diferente al del otro mes. ¿Mm? Luego les he enseñado ahora a sacar gametos de una forma matemática, que es 2 a la n, que es bien fácil contar 2 y cuántos son heterocigotos. Aquí ninguno, 2 a la 0, 1. Y aquí 2, heterocigoto, heterocigoto, 2 a la 2, 4. Nada más. Y luego les he enseñado, la otra formulita es 3 a la n por 2 a la m, que es contar también. Si este se cruza con otro igualito, ¿cuántos hijos, cuántos tipos de hijos va a tener? 9. ¿De cómo saco eso? Saco eso. 3 a la n. ¿Y qué es n? Aquí, en este gen, como este se va a cruzar con un igualito, ¿este locus es heterocigoto en la padre? Sí. ¿En la madre? También. Ok. 1, entonces. ¿Este locus es heterocigoto en el padre? Sí. ¿En la madre? También. 2. 3 a la 2, 9. Más 2 a la, como ya no hay más, 0. Y 2 a la 0 es 1, va a haber 9. Si fuera este, por ejemplo, a ver, vamos a sacar. Dice, este se cruza con uno igualito que este. Dice, ¿es heterocigoto? No, es homocigoto. Y el otro también homocigoto. Ok, no hay. ¿Es heterocigoto? Sí. ¿Es heterocigoto? Sí. Entonces es 3 a la 1. 3 a la 1 es 3. 3 a la 1, 3 por 2 a la m. ¿Es homocigoto? Sí. ¿Es homocigoto? Sí. 1. 2 a la 1. Entonces, este va a tener 3 por 2, 6 tipos de hijos y este va a tener 9 tipos de hijos. Eso les dice estas dos fórmulas, vuelvan a leerlo. Yo les he explicado con un poquito, pero el libro directamente les da un ejemplo de 100 y dice 2 a la 100. Pucha, uno puede... ¿Y por qué da directo eso? Porque quiere mostrar la gran variabilidad genética. Miren, dice, si dos individuos heterocigotos en sus 100 genes se cruzan, mire la cantidad de hijos diferentes que va a tener. Esto es un problema, porque van a salir hijos buenos, hijos malos, hijos regulares, ¿no? Y esa es la aleatoriedad de la herencia. Y esa es la muestra mendeliana. Dice que el muestreo aleatorio de los genes paternos causados por la segregación recombinación ocurre justamente ahí y se forman miles de tipos de espermatozoides, miles de formas de óvulos con cargas genéticas diferentes y se cruzan entre ellos. Entonces la variabilidad de hijos es enorme. Y por último, hace el ejemplo de los peces, cruza peces malos con malos, buenos con buenos, y podemos ver que algunos hijos de los peces malos son tan buenos como la media de los hijos de los buenos. Y algunos hijos de los buenos son tan malos como los hijos de los malos, promedio de los hijos malos. O sea que, nuevamente, ese dicho, la oveja negra de la familia, funciona. Hay, unos sacan buenos genes,
otros sacan malos genes. El resto ya es dominancia, codominancia, epistasis. Y esto es importante también, los genes aditivos, que trabajamos con genes aditivos que suman. Miren, son miles. Y muchos no hacen nada. Este da 0. Este quita, este aumenta, pero generalmente aumentan poquito. Miren, el que más aumenta es 10. Y el libro nos dice, miren, el fenotipo, dependiendo del ambiente, puede enmascarar el genotipo. Porque aquí este fenotípicamente es el peor, pero genéticamente ha sido el mejor. ¿Por qué siendo el mejor genéticamente, fenotípicamente es el peor? Por la primera lámina que expliqué, el ambiente influye muchísimo. Este torete quedó huérfano, le dio diarrea, se cundió de garrapata, se enfermó, por lo tanto, por más de que tiene genética, el ambiente fue -10 y dio. Y este que es el malísimo genéticamente, tuvo un ambiente excelente, la mejor madre, no se enfermó, pasto, además que era fenotípicamente era más racial, por lo tanto le dieron más comida, y aquí tiene 20 positivo de ambiente, 20 menos 10, 20, y de tercero saltó a segundo. Eso es el capítulo 3. El resto es genética que hemos visto el capítulo en el tercer semestre. Corto, jóvenes, sé que no hay mucho tiempo, voy a